3. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Soy del grupo número 9 de impuestos a las grandes fortunas. Los integrantes de mi grupo son Reina Romero, que es mi persona, Ronald Miranda Rojas y Lisbeth Romero Miranda. Continuando con el tema, voy a hablar un poquito, voy a complementar a la diapositiva primera. Es una historia o como unos datos adicionales al tema, que son impuestos a las grandes fortunas, dice. El 28 de diciembre del 2020, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la ley 1357 sobre el impuesto a las grandes fortunas. Posteriormente, el 30 de diciembre del 2020, se emitió un decreto supremo 4436 que reglamenta esta mencionada ley. Los países que aportan o que están vigentes estos impuestos son los siguientes. En Argentina, estos impuestos alcanzan al 5.3%, mientras que en los países como Brasil, Chile, alcanzan al 7%. En Francia, alcanza un 10.9%, en Israel un 11.6%, en Alemania un 12.2%. En Estados Unidos también el 12.4%, que sería un monto considerable que es elevado. Italia el 13.4%. Canadá el 15.4%. Asimismo, Australia el 15.9%. Entre Australia y Canadá serían los países que más aportan en estos impuestos, que alcanzan a un 15.4 y el otro un 15.9, que sería un porcentaje considerable. Acá en Bolivia, el 2020, en la campaña del candidato Luis Arce Catacora, en la época de su candidatura, propuso promulgar la ley 1357 de los impuestos a las grandes fortunas, con el fin de recaudar mayores ingresos por la pérdida económica durante la pandemia del COVID-19. La siguiente diapositiva, por favor. El gobierno también menciona que recaerá estos dichos impuestos el 0.1% de la población, sin afectar a la mayoría de las personas con un patrimonio considerable. Acá un poquito hablando sobre el objeto. En el artículo, en la anterior diapositiva, por favor.
Ahí. Objeto, ya. Objeto. El artículo número 1. Esta presente ley tiene como objeto establecer el impuesto a las grandes fortunas de dominio tributario a nivel nacional. Alcance. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Alcance. ¿A qué bienes alcanza este dicho impuesto? ¿A qué grava estos impuestos de las grandes fortunas en Bolivia? Especialmente gravan a los bienes inmuebles, casas, edificios y demás inmuebles. También los vehículos, sean acuáticos, terrestres, también gravan a las joyas, antigüedades y piedras preciosas que tengan mucho valor. Los activos financieros y depósitos bancarios. Inversiones de capital y otros ingresos. Moneda extranjera y moneda nacional. Derechos de bienes intelectuales y sobre todo el patrimonio. El impuesto a las grandes fortunas grava a las personas naturales, más no así a los empresarios ni a las personas jurídicas. Serían a las personas naturales. Residentes o no residentes. Esto significa que viven en el país o fuera del país, que residen en el extranjero. Si estas personas superan el monto de patrimonio de 30 millones. Un aproximado que equivale en dólares 4.3 millones. Y se paga estos impuestos cada 31 de diciembre de cada año. Ahora, hablaremos de los sujetos pasivos residentes. Quiere decir, de las personas que están dentro del país. La ley número 1357 ha establecido un término que hace referencia a la residencia y señala que las personas naturales, residentes o también extranjeras que permanezcan en el territorio nacional por más de 183 días de forma continua o discontinua. Que ellos estén por un tiempo determinado de 12 meses, se considera un sujeto pasivo del impuesto a las grandes fortunas. Estos deben pagar el último día del mes de marzo para los que son personas residentes, que sería el mes de marzo. Y los respectivos formularios que ellos les corresponde sería para su registro de dicho impuesto, sería el formulario 330. Y el formulario número 022, que sería para el pago de dichos impuestos. Y por último, la boleta de pago, que el 1022, que corresponde a este impuesto para personas residentes en Bolivia. Los sujetos pasivos no residentes, los que viven fuera del país, que alcanzan obviamente la fortuna mencionada. Las personas no residentes en el país que residen en el extranjero deben pagar el impuesto en el último día del mes de abril. Y pagarían en el formulario 23, que harían su declaración jurada correspondiente. Y en el formulario 1023, que sería su boleta de pago correspondiente. También mencionaré los requisitos para dicho registro,
serían los datos personales, su número de carnet, número de teléfono, pasaporte en caso de ser extranjero, su número de teléfono de su vivienda, su dirección, correo electrónico y todos los demás datos personales para su dicho registro. Aquí termina mi parte, que ya acabo de mencionar y acabo de explicar. El siguiente subtítulo, la siguiente diapositiva, va a continuar la compañera Lisbeth Romero, que va a explicar a continuación. Continuamos con el tema. Exclusiones, dice. Según la ley 1357 del impuesto a las grandes fortunas, las empresas unipersonales, empresas públicas, sociedades comerciales, sociedades cooperativas, sociedades mixtas y todas otras personas jurídicas que serían excluidas. Y se perfecciona, como hecho generador, se perfecciona cuando la fortuna acumulada hasta el 31 de diciembre de cada año es mayor a 30 millones, su equivalente en dólares americanos. Y siguiente, por favor. Como base imponible, también hablamos del impuesto a las grandes fortunas, que está constituida por el valor neto de la fortuna menos las deducciones determinadas por esta ley y las que serán determinadas por reglamento. En los matrimonios bajo el régimen de mancomunidad de bienes o gananciales, la base imponible del impuesto a las grandes fortunas estará compuesta por el valor total de la fortuna personal de cada cónyuge, más el 50% del valor de la fortuna acumulada durante el matrimonio. Serán deducibles los saldos del capital pendiente de pago por préstamos obtenidos de entidades financieras reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que es el ASFI, no formarán parte de la base imponible del impuesto a las grandes fortunas los bienes que forman parte del linaje doméstico. No se computa para la base imponible el menaje domésticos o prendas y complementos de uso personal mobiliario, aparatos electrodomésticos y accesorios utilizados. Siguiente, por favor. También tenemos como la base imponible del impuesto a las grandes fortunas, la alícuota, que se aplican progresivamente en las siguientes alícuotas. Vemos en el siguiente cuadro la base imponible en bolivianos. De 30 millones 1 a 40 millones representa una alícuota del 1,4%, con un descuento en boliviano de 150.000. Y también tenemos de 40 millones 1 a 50 millones, representa una alícuota del 1,9% y con un descuento en boliviano que sería 350.000. También tenemos de 50 millones 1 en adelante, representa una alícuota del 2,4% y con un descuento en bolivianos 600.000. Al impuesto
Al impuestos determinados se descontará el importe reflejado en la columna de 3 cuadros precedentes. Bueno, le paso la palabra a mi compañero para que continúe con el tema. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Ronald Miranda. Continuando con el tema, también dice que se considera como pago a cuenta todos los impuestos departamentales y municipales que hayan sido efectivamente pagados y en los plazos establecidos de una gestión anterior al impuesto a las grandes fortunas. También se consideran como pago a cuenta el IVE que se presenta en el formulario 510, que son de los profesionales independientes que también cumplan con ese requisito, que hayan sido pagados y hayan sido presentados en los plazos establecidos. El IVE que se compensa con el IT no podrá ser considerado como pago a cuenta del impuesto a las grandes fortunas. Y también cualquier otro pago que sea por mantenimiento de valor, intereses y multas también no se tomarán en cuenta como pago a cuenta. Como bien mi compañera explicaba, la base imponible del impuesto a pagar, tomando en cuenta las alícuotas correspondientes de cada fortuna o de cada base imponible. Tenemos un ejemplo de una fortuna de 32 millones, se paga una alícuota del 1.4%, que es su equivalente en bolivianos de 448.000 bolivianos. Ese sería el impuesto. Pero tenemos, de acuerdo a la ley 1357, un descuento de 150.000 bolivianos y el importe a pagar sería de 998.000. A este importe todavía se le puede deducir lo que es el impuesto a los impuestos municipales y departamentales, además del IVE que se paga de los profesionales independientes, que es declarado en el formulario 510. Siempre cuando estos cumplan con ese requisito, que hayan sido pagados y que hayan sido también presentados en el plazo establecido. Tenemos otro ejemplo de una fortuna de 48 millones, que su alícuota viene a ser el 1,9%. Su base del importe, bueno, el importe sería de 912.000, y para este rango que es de 40 millones a 50 millones, de 350.000, un descuento que nos otorga la ley 1357, tendríamos un importe a cancelar de 562.000. Igualmente se llega a descontar si hubiéramos pagado el impuesto municipal, departamental y el IVE de profesionales independientes. También tenemos otro ejemplo de una fortuna de 55 millones. En este caso ya viene a ser con una base imponible de 50 millones en adelante, es 2.4, y su equivalente sería en bolivianos de 1.320.000 bolivianos. El impuesto, menos el descuento de ley, que sería 600.000, el saldo sería de 720.000 bolivianos, y también todavía se puede deducir todos los pagos que hayan sido los impuestos departamentales y municipales, y también el IVE que se declara en el formulario 500.
Los plazos y formularios de presentación de este impuesto. Por ejemplo, tenemos para las personas naturales residentes, se presenta el último día hábil del mes de marzo. Y para las personas no residentes se presenta el último día hábil del mes de abril. Cuando todo el pago que sea dentro del territorio nacional debe efectuarse en moneda nacional. Y cuando el pago venga desde el exterior, debe efectuarse en dólares estadounidenses. Los formularios que se presentan o que presentan estas personas naturales que son alcanzados por este impuesto son el formulario 022 para las personas residentes y el formulario 023 para las personas no residentes. Toda información que son declaradas en estos formularios deben ser respaldadas en conformidad del numeral 4 del artículo 70 de la ley 2492 del Código Tributario Boliviano. También queremos mencionar estos 3 artículos que están en esta ley 1357. Nos menciona el destino de los recursos. Todo lo recaudado de este impuesto está destinada al Tesoro General de la Nación. En el artículo 14 menciona reserva de la información. Toda información que brinda los contribuyentes y terceros que son alcanzados por estos impuestos es netamente para el fin que se está utilizando, en este caso el impuesto a las grandes fortunas, y no pueden ser divulgadas a terceras personas. También, a no ser que sea solicitado por una autoridad competente, se puede brindar esa información. Ahora, todos los servidores y servidoras públicas están sujetas a una responsabilidad administrativa civil y penal que, en caso de que infrinjan este artículo. En el artículo 15 tenemos las sanciones para los contribuyentes que omitan este tributo de acuerdo al artículo 165 del Código Tributario, que es la 2492. La multa equivale a un 200% del tributo omitido. También van a perder la reserva de la información que está en el artículo 14, pudiendo la administración tributaria requerir el pago de la deuda tributaria mediante publicación efectuada por cualquier medio de comunicación. Eso es en cuanto a todo lo que podemos explicar sobre el impuesto a las grandes fortunas